Pero Él nos aclara que no vendrá hasta que hayan ciertas manifestaciones en la tierra. ¿Cómo? Dice que la apostasía se manifieste y el hombre de pecado, o sea, el hijo de perdición, se ha revelado. Entonces yo esta tarde le he puesto al tema el pecado de la apostasía. Casi no se ve ahí, ¿verdad? Pero ese es el tema. ¿Y por qué el pecado de la apostasía? Bueno, porque es un pecado muy grande. La apostasía es un pecado que se comete con pleno conocimiento, no es cualquier pecado. La mayoría de veces, muchas veces caemos en tentación, ¿verdad? Y cuando sentimos hemos pecado, pero la apostasía es algo premeditado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:1, si usted me acompaña, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire cómo hay un proceso para que uno pueda apostatar. No se trata de que simplemente uno pueda apostatar de repente y decir, uy, ¿será que ya apostaté? Si usted tiene ese temor de no apostatar, pues es bueno, porque de alguna manera significa que usted es cuidadoso en ese aspecto. Pero el proceso que trae la apostasía viene cuando prestamos atención, dice ahí, a espíritus engañadores. Mire, fíjese que muchas veces pensamos que los espíritus engañadores pueden estar aquí en la iglesia, pero muchas veces nosotros prestamos atención a muchas cosas. Prestamos atención a, hoy en día pues somos bombardeados, como hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, por la información, ya sea por los medios de comunicación, internet, redes sociales. Y nosotros muchas veces podemos caer en el error de prestar atención. Mire, siempre prestamos atención, ¿verdad?, a cosas que oímos. El problema no es tanto en prestar atención, pero sí es el inicio de un proceso. Porque muchas veces prestamos atención a todo y muchas veces podemos estar prestando atención a espíritus engañadores. Usted sabe que el sistema de todo el mundo, podríamos llamarlo, está en manos del engañador, el príncipe de las tinieblas. Dice que muchas veces se viste como ángel de luz. ¿Con qué propósito? Con el de engañar. Mira, algunas veces usted puede ver al ángel de luz con la careta de un reportero de televisión, ¿verdad? O un anunciador de televisión, como últimamente se ha visto, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto los medios de comunicación, cómo han tratado de alguna manera de involucrarse con los cristianos. Pero un odio, hermano, que a mí me asombra. Pero no nos debería de asombrar. Lo que no debemos hacer es prestar atención, porque muchas veces ahí vienen los espíritus de engaño. ¿Cuál es el propósito de estos espíritus de engaño? Pues que usted pierda su fe. Usted sabe que la fe viene por el oír. Y el oír, hermano, de alguna manera hace un lugar en nuestro corazón y es donde la fe se produce. Pero cuando el enemigo usa situaciones que de alguna manera acaparan nuestra atención, mire, ya podemos ir cayendo en ese proceso. Por eso dice el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no ha escuchado el consejo de malos, ¿verdad? Ni en camino de
pecadores han dado, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Si usted se da cuenta, ese salmo también nos muestra de un proceso. ¿Cómo empieza el proceso? Oyendo el consejo de los malos. A veces uno, en vez de pedir el consejo al pastor, y eso se lo he dicho otras veces, va y pide consejo a los amigos del trabajo o a las amigas, ¿verdad? ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que mejor hagas esto. Y empieza uno oyendo el consejo de los malos, y cuando siente, ya está caminando con los pecadores, para finalmente sentarse, hermano, a murmurar, a hablar, a divulgar cosas que no son correctas, y está uno escarneciendo. Ya esos ya son los escarnecedores, hermano. Y los escarnecedores casi siempre vienen a hablar en contra de Dios. Todo lo que hacen es en contra de Dios. Y a la larga eso viene a afectar nuestra fe. Cuando sentimos nosotros, estamos alejándonos poco a poco del camino de la fe. Fíjese que dice Hechos 17:11. Me gusta esta versión, es la Biblia al día. Y dice así, hablando cuando Pablo llega a la ciudad de Berea. En Berea dice que Pablo encuentra a unos judíos. Y los judíos que vivían en esa ciudad, dice la Biblia, eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Dice que escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús. Y esto es lo que me impactó. Y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Por supuesto, como le dije, esta es la Biblia al día y esta moderniza un poco las palabras, pero aquí dice, y leían la Biblia, pero en realidad no tenían una Biblia como la que nosotros hoy tenemos. Ellos tenían todavía sus pergaminos, sus rollos, las escrituras eran diferentes. Pero dice que todos los días ellos examinaban la escritura. ¿Con qué propósito? Para ver, dice, todo lo que les enseñaban, si era cierto. Cuando ellos constataron que en la escritura lo que Pablo les decía tenía un fundamento, mire, ellos dicen que muy contentos escucharon las buenas noticias de Jesús. Y ya se convirtieron y fueron cristianos que tenían un fundamento. Por eso es que nosotros, hermanos, no podemos oír cualquier cosa sin prestarle atención, aunque nos digan la Biblia dice, porque aún pueden venir ángeles del cielo, dice, a traernos engaños. Entonces, siguiendo con el tema, dice 2 de Timoteo 3:1, pero debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Hermano, no vaya a esperar que los últimos tiempos sean alegres. Mire, ya nos acercamos a un nuevo año. Bueno, afortunadamente para los que estamos en el Señor, pues sí, todo es bendición y amén, ¿verdad? Pero para el mundo en general vienen años, hermano, que difíciles, tiempos difíciles. Para los cristianos también se van a acercar esos tiempos. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a haber persecución. Por eso le decía yo, los medios de comunicación, para no mencionar, dijo un pastor, pero mire usted Univisión, cómo se encarga ellos de prestar atención a todo, hermano, a todo. Y de alguna manera levantan noticias, como dijo el presidente, ¿verdad?, falsas, porque son falsas, porque de alguna manera, hermano, tratan de involucrar incluso a líderes cristianos, llamémoslo cristianos, con situaciones que nosotros podemos entender que no son verdaderas, porque la iglesia sí tiene los recursos para llevar a cabo las construcciones que ellos hacen. La forma que ellos obtengan los fondos, pues no nos interesa saber, pero sabemos que el pueblo de Dios que aporta, y ellos pueden darse esos lujos porque tienen congregaciones grandes.
Y no los vamos a relacionar con otro tipo de ingresos fraudulentos porque no necesitan realmente. Entonces, como dijo un pastor, ¿verdad? Si eso fuera cierto, la noticia debería darla el FBI y no un noticiero, ¿verdad? Entonces, ahí automáticamente se nota la falsedad que hay. Pero ¿cuál es la intención? La intención es provocar, hermano, una lucha de hermanos contra hermanos, porque ellos dan una noticia. ¿Y qué es lo que la gente empieza a hacer? Unos empiezan a comentar bien, otros a comentar mal, pero a la larga lo que hay es un ataque entre los mismos hermanos de las iglesias y diferentes congregaciones, que a la larga lo que traen es el alejamiento de la fe. Ya la fe de uno empieza como a entrar en duda y decir, pues entonces lo que hago no es correcto, tal vez lo que estoy haciendo es... Y entonces, pero ¿cuál es el propósito del enemigo? O sea que el enemigo, como le dije, no es precisamente un noticiero, no son los medios, es el enemigo que está detrás de todo eso, tratando de promover que los hermanos se peleen entre los hermanos. El otro día le hablaba yo como aún lo que está sucediendo en todo el mundo, hermano, esas inmigraciones, que no son solamente aquí en Centroamérica. Usted va a ver, hay inmigraciones en África, hay inmigraciones en Europa, y podría decir, como dijo alguien, ¿verdad? Ya esta es la época de que las langostas de Apocalipsis se están moviendo. Porque acuérdese usted que las langostas dice que se mueven sin alguien que los dirija. ¿Cómo se están moviendo estas caravanas hoy por todo el mundo? Porque no le estoy diciendo la que se movió aquí en Centroamérica, no. Hay caravanas que se están moviendo desde Brasil y otras ciudades, hermano. Pero ¿cómo es que se están surgiendo esos movimientos? Definitivamente organizados por un poder, hermano, que va más allá de cualquier intención humana. No puede haber un humano, ¿verdad?, que esté controlándolo, sino el mismo enemigo que está provocando que a la larga estos pobres inmigrantes que están llegando a ciudades donde ya no los quieren, hermano, empiecen a pelear unos contra otros por los problemas que están ocasionando. Entonces, eso es el deseo del diablo, ¿verdad?, que siempre hayan contiendas unos con otros. Y esos tiempos difíciles de los que habla la palabra, pues prácticamente los estamos viendo ya. Y no vamos a decir, el año que viene van a ser mejores, porque van a ser peores todavía, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta, hermano, y tal vez, a mí me da pena a veces hablar cosas que yo entiendo, y tal vez dirán, pastores así, de aquellos... ¿Cómo es que le llaman que hablan solo esas cosas? Bueno, como no soy de esos, ni me sé la palabra. Sí. Pero, de alguna manera, lo que yo me doy cuenta es porque yo llevo años, hermano, leyendo la Biblia. Y cuando me doy cuenta de sucesos que están pasando, mi mente automáticamente los asocia con pasajes que yo he leído y digo, oh no, si esto es real. Esto no es de que uno quiera meterse. Pero entonces cuando nos damos cuenta de estas cosas, nos damos cuenta que sí realmente existe una élite mundial, ¿verdad? Conspiracionistas son las palabras que se utiliza, ¿verdad? No soy de esos pastores conspiracionistas, pero sí existe una élite mundial, hermano, que maneja el mundo. Mire, ya casi me estoy saliendo del tema, pero cuando eso se me viene a la mente, yo tengo que contarles a ustedes lo que viene para el mundo. Mire, ahorita están peleando porque quieren que entren inmigrantes, pero como le decía yo, no solo a Estados Unidos. El propósito que quieren que entre a Estados Unidos es porque quieren provocar conflictos en esta nación, para que esta nación, que ha tenido principios cristianos toda su vida, ha apoyado a Israel, de alguna manera caiga y entonces se tome el control en Europa o en esas áreas, en otros continentes, hermano. Pero ya no va a ser un hombre, sino va a ser
un hombre dominado por Satanás, que nosotros conocemos que va a ser el anticristo. Esas élites que se mueven en el mundo, el propósito que tienen es entregarles el gobierno mundial a un hombre, a un líder. Pero para que éste pueda tener gobierno mundial y control mundial, ¿qué es lo que necesita? Que no hayan fronteras. Entonces, y esto escríbalo si quiere, las fronteras tarde o temprano van a caer, van a abrirse las fronteras para todo el mundo. Dirá uno, para los predicadores, que bueno, porque vamos a ir a predicar el evangelio. Y esos tiempos difíciles de los que habla es porque realmente muchos cristianos que están acomodados hoy en algunas iglesias, algunos lugares, van a tener que salir esparcidos, hermano, llevando lo que ya aprendieron por años. Pero como no hemos sido muchas veces lo suficientemente valientes para ir a predicar, va a haber una persecución que los va a esparcir por todo el mundo. Van a haber fronteras abiertas. Y tal vez usted dirá, no, yo nunca he escuchado eso. Porque la Organización de las Naciones Unidas es una organización, hermano, que todo lo quiere proclamar a escondidas de los gobiernos. Ellos solo quieren que usted firme. Por ejemplo, los líderes nuestros, los presidentes de las naciones, quieren que ellos firmen y no saben ni qué están firmando. Voy a abrir mis fronteras. Por ejemplo, hay algunos países que han dicho, no, yo no voy a abrir mis fronteras. Como Francia, Italia y otros países que se han dado cuenta, han dicho, no, no vamos a abrir nuestras fronteras. Pero a la larga van a ser presionados para que sí las abran. Y haya esa libertad en todo el mundo. Eso lo vamos a ver aquí en Estados Unidos. Por eso hablábamos de que el tiempo que estamos viviendo, hermano, todavía fue un año de reposo que tuvimos, ¿verdad? Estamos ya a semanas de que venga un nuevo año, una nueva proclama, pero el año de reposo para nosotros va a continuar, ¿verdad? Se nos alarga. Pero para muchos va a haber persecución, hermano. Va a haber persecución y de alguna manera tenemos que estar preparados. Por eso dice segunda de Timoteo 3:2, que los tiempos van a ser difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Y yo le he leído toda esta lista, que a la larga son 18 puntos. Dice, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, y teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, dice que a los tales hay que evitar. Entonces nosotros tenemos que saber que van a haber tiempos difíciles, pero tenemos que evitar a este tipo de personas como las que le acabo de mencionar. Fíjese que, bueno, no vamos a prolongarnos tanto, pero dice 2 de Pedro 2:17, que esos falsos maestros son como pozos secos sin agua, como nubes llevadas por fuertes vientos, pero dice que van a recibir un castigo. Por eso usted no se preocupe de que si alguien predica una doctrina que no es como la que nosotros creemos, porque a la larga Pablo pone énfasis en la doctrina, que nosotros tenemos que predicar la sana doctrina. Y le dice a Timoteo, tú cuídate de predicar lo que aprendiste. Y le menciona ahí a su familia, ¿verdad? Tu abuela, tu madre y todo eso. Cuídate de mantener esa pureza. Predica una sana doctrina. Pero los que no están predicando una sana doctrina, dice Pedro, que Dios los castigará echándolos para siempre a la más profunda oscuridad. Mire, hermano, el castigo para los apóstatas, el Señor va a tener control de ellos. Entonces no tenemos por qué nosotros estar defendiendo ni acusando a hombres que hoy pensamos que tal vez tienen una doctrina falsa. Lo que la Biblia nos manda es que los evitemos. Porque si nosotros empezamos
hablar de ellos y empezar a calumniarlos y a hablar y a murmurar, estamos cayendo en una situación que a Dios no le agrada. Entonces, vemos que Dios los castigará echándolos para siempre a la más profunda oscuridad. O sea que aún el pecador más terrible, hermano, no va a tener un sufrimiento tan grande como los que han traído la apostasía, los que han producido esa. Porque ¿quiénes son los que producen la apostasía? Los falsos maestros que están trayendo doctrinas, hermano, que confunden a la gente. Mire, si seguimos leyendo, dice, porque ellos impresionan a la gente diciendo cosas bonitas, dice esta versión, que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas han logrado alejarse del pecado. Mire, hermano, hay muchas veces de que hay gente que tal vez está recién convertida, tratando de alejarse del pecado, pero estos maestros le dicen, no, si en el Señor todo es permitido, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y ya salvo, siempre salvo. Y entonces ahí hacen que otros que apenas, dice aquí, con mucho esfuerzo se están alejando del pecado, caigan en pecado por causa de estos maestros. Dice, les promete que serán libres para hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Ese mismo mal acabará por destruirlos, pues el que no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Entonces, hermano, nosotros tenemos constantemente que tocar esa trompeta en contra del pecado, porque el Señor no quiere que nosotros de alguna manera consintamos a la gente y le digamos, no, pues está bien, pues peque pero poquito, ¿verdad? Pecado es pecado y nosotros no podemos consentir a nadie ni decirle a nadie que como estamos en la gracia, pues todo se puede. No. Dice Hebreos 6:4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Mire, lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, es de que de alguna manera el Señor nos ha dado su iluminación a todos. Pero no todos, hermano, hemos querido masticar la palabra de verdad. Dice aquí que ellos solo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Qué significa que gustaron? Que nomás le dieron una probadita. Eso está rico, ¿verdad? Que me gusta. Pero después, dice, cayeron. Y esa gente que tuvo la oportunidad, pero que después tropezó y cayó, es porque definitivamente nunca tuvo en su corazón el deseo de aceptar al Señor como su Salvador. Simplemente le atrajo algo del Evangelio, algo le gustó, pero nunca estuvo en estas personas el deseo de entregar su vida, su corazón al servicio del Señor. Entonces cuando viene una prueba, tropieza y caen, entonces ¿qué sucede? Dice que ya no hay oportunidad de arrepentimiento para ella, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Mire, le estoy leyendo un poco rápido, usted puede leer más despacio en su casa, pero lo que quiero es darle la idea de lo que Pablo está dejando plasmado aquí. En otras palabras, Pablo usa esta figura para decir que la tierra, mire, el suelo, dice que bebe de la lluvia que cae con frecuencia sobre ella. Es decir, mire,
la lluvia cae sobre este terreno, aquí sobre todos los que estamos acá. Pero ¿para quién va a ser útil esa lluvia? Dice aquí que esa lluvia va a ser útil para el que produce algo. Aquellos para los cuales dice que se han preocupado por cultivar, ya sea la palabra o esa tierra de la que está hablando. Dice que ellos recibirán bendición de Dios. Pero imagínense que aquí mismo hay personas que están recibiendo la misma lluvia del Señor, las mismas bendiciones, pero que al producir, dice, producen espinos y abrojos. Eso no vale nada, dice. Y entonces está próxima a ser maldecida y terminará, ¿qué? Siendo quemada. Entonces, hermano, veamos que todos tenemos la misma oportunidad. Por eso, Hebreos 6:9 dice, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, porque Pablo les está hablando de una manera que, pues, tal vez algunos se molestarán, pero dice, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto, como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Entonces, los que estamos acá, de alguna manera, hemos sido iluminados. ¿Por qué? Porque Dios, dice Juan 1:9, existía la luz verdadera que al venir al mundo, alumbró a todo hombre. Cuando Jesús vino, Él vino a alumbrar a todos, pero solo los que quisieron aceptar esa iluminación hemos sido hechos salvos. Pero Dios no vino con preferencia, decir, no, solo vamos a iluminar a todos, dice que alumbró esa luz verdadera al venir al mundo. Entonces, cuando nosotros vemos lo que el Señor había dejado establecido en su palabra desde mucho tiempo atrás, y nos vamos a Deuteronomios 13:1, dice, siempre hablando con estos falsos maestros y falsos profetas también, dice, si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio. ¿Y usted qué cree que dice el otro verso? Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador en sueños y te anuncia una señal o un prodigio y no se cumple, dirán, no. Fíjese que este profeta vino, anunció un prodigio o un sueño y sí se cumplió. Mire, dice, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo entonces, ya viste que se cumplió lo que profeticé. Lo que soñé se cumplió. Vamos pues, dicen, en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosles. Mira, hermano, uno se queda muchas veces con la boca abierta, ¿verdad? Con la precisión que muchos le pueden profetizar a uno. Pero cuando uno presta atención, ¿cuáles son las intenciones? Y dice, vamos pues, adoremos a otros dioses a los cuales tú no los has conocido. Pero cree en mí, pues yo ya te dije que soy profeta de Dios, ya te lo demostré. Pero dice el verso 3, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mire, el Señor permite muchas veces de que a uno lo traten de engañar para probar a Él, a ver si realmente está uno aquí, porque le ama a Él o uno ama otras cosas. Por eso es de que los predicadores de la prosperidad, hermano, como hemos dicho, ellos podrán tener muchos miembros, muchos ingresos, pero realmente sus seguidores ahí están teniendo sus consecuencias, porque ellos no amaban a Dios. Ellos han amado de alguna manera la prosperidad que se les ha prometido, y ellos, hermano, son capaces hasta de rifar su sueldo con tal de recibir más de lo que reciben. Y a la larga, yo he conocido testimonios de personas que han salido de esos lugares, hermano,
en la calle. Oye, pues yo le creí, yo pacté, porque eso es ahora, ¿verdad? Y me quedé sin nada. ¿Pero por qué? Porque la intención de esa persona, y ahí está su recompensa, ¿verdad? Porque su corazón no estaba en las cosas de Dios, sino en la prosperidad que estaba viendo. Entonces dice, el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hechos 3:17 dice, y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes. Mire, hermano, una cosa es actuar en ignorancia y otra hacerlo, como le decía yo, con todo el conocimiento. Aquí Pedro les está reclamando a los gobernantes y a los judíos que ellos habían crucificado a Jesús. Pero les dice, yo sé que ustedes obraron en ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes. Porque si ellos hubieran sabido quién era Jesús, nos lo matan, ¿verdad? Y lo mismo dice Pablo, ¿verdad? Cuando él era perseguidor de la iglesia. Y le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 1:13, aunque habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Mire, es que hay muchas veces que podemos, por eso le digo, podemos cometer errores, hermano, pero que no nos van de alguna manera, a eliminar de la voluntad de Dios, sino que a la larga, pues el Señor, si cometemos un pecado y no está correcto, dice que Él agarra la vara y nos trae castigo, nos trae látigo. ¿Para qué? Para que nosotros reconozcamos y nos metamos nuevamente al camino. Pero el que no le trae látigo y el que sigue en sus pecados, lo que va haciendo es que se va alejando del Señor y alejando del Señor, a manera que un día ya no va a haber arrepentimiento para esa persona. Hebreos 10:26 dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Mi hermano, y tal vez usted dirá, por eso es que no me gusta venir a la iglesia, porque solo de pecado y pecado hablan. Pero hermano, si nosotros no nos exhortáramos a que no nos involucremos en el pecado, hermano, a la larga terminaríamos alejados del Señor y lo más profundo de las tinieblas estaría reservado. Por eso es de que un verso anterior dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Fíjese que aquí el escritor de Hebreos dice que la única forma que nosotros podemos ser exhortados a no alejarnos del Señor es no dejando de congregarnos, porque cada vez que nos congregamos, hermano, es increíble, pero algo aprendemos, algo conocemos y algo nos hace acercarnos más al Señor y tomarnos de su mano y no alejarnos de Él. Entonces, por eso es importante el congregarnos. Romanos 8:35 dice, porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Mire, hemos hablado que vienen días malos, pero ¿será que la tribulación nos va a separar del amor? ¿O la angustia? ¿O si viniera persecución? Porque ahorita viene estamos en tiempo de reposo, pero cuando ya no sea reposo, ¿verdad?, y venga persecución, ¿será que eso nos va a alejar del amor de Cristo? Hermanos, si no estamos bien fundados en una doctrina sana, sí nos vamos a alejar. Bueno, nosotros no, pero van a haber personas que sí se van a terminar alejando. O el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada. Mire, van a haber situaciones que van a alejar a la gente del Señor. Ya voy terminando. Así que agarre ánimo para la etapa final. Segunda de Juan 1:9 dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Es lo que le decía, no podemos nosotros preocuparnos de un día apostatar, hermano,
porque de alguna manera el Señor va a tener cuidado de nosotros. Pero tampoco podemos, ¿cómo puedo decir así? Acomodarnos y decir, bueno, si el Señor va a tener cuidado de mí, pues ni modo. No, dice que el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Pero el que no permanece no tenía ni siquiera a ninguno de los dos. Entonces, en eso vamos a conocer. No porque todos veamos aquí que vienen a la iglesia, van a decir, o los que no vienen, todos somos o todos no somos. Solo el que permanece, dice, imagínense. Por eso la importancia, ¿verdad?, de perseverar. Dice 2 de Pedro 1:15, por esta razón también, obrando con toda diligencia. Mire, como le decía, no se trata solamente de que, yo ya vine al culto, eso significa de que yo sí tengo a Dios. No, dice aquí que no nos vayamos a dormir, no con la predicación, ¿verdad? Sino que no nos vamos a quedar dormidos pensando, bueno, el Señor se va a encargar de todo, porque yo tengo en mi corazón la confianza que el Señor está conmigo, yo soy de Él. No, dice, obrando con toda diligencia. Entonces, tenemos que actuar y añadir a vuestra fe. No se trata solo, yo tengo fe de que me voy con Él. No, dice, añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad. Algunos dicen, yo soy perseverante, pero no puedo dejar de fumar, ni de alguna. Dice, aplícale dominio propio. Porque el dominio propio es el que hace que las personas se alejen de sus vicios. Yo tengo fe, pero eso de leer la Biblia no me gusta. No, dice, aplícale conocimiento a tu fe. No solamente nos confundamos, yo ya sé. Y perseverancia, pues lo que estamos haciendo nosotros aquí, continuar, hermano, porque si no, por poquito que nos alejemos, nos enfriamos y un enfriamiento nos trae un catarro de esos que nos llevaría a las tinieblas de la oscuridad, alejarnos de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Y la piedad, fíjense que la piedad es lo que el Señor vino a manifestar a través de su nacimiento. Trajo fraternidad y a la fraternidad el amor. Si no hubiera manifestado Dios ese amor al enviarnos a su Hijo a salvarnos, hermano, entonces nosotros, ¿qué motivo tendríamos para estar aquí reunidos, ¿verdad?, tratando de hacer una confraternidad unos con otros? Pero si no entendemos lo que es la piedad, no vamos a conocer cómo darle amor a otros. Por eso dice que la piedad es un misterio. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice 2 de Pedro 1:10, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca, ¿cómo dice aquí? Nunca tropezarás, hermano. Es que, mire, muchas veces hay un pasaje que habla de que uno puede tropezar, pero hay veces que uno tropieza, pero no cae de una vez. El peligro es caerse de una vez y ya no poder levantarse. Pero aunque usted tropezara y se cayera. Pero dice que si hacemos estas cosas, mire, no vamos a tropezar. Vamos a andar tranquilamente y decir, wow, qué bueno, ¿verdad?, que tengo esa confianza. Judas 1:24, mire tantos versos que le traje, ¿verdad? Pero es que no puedo venir a hablarle solo de lo que se me ocurra, ¿verdad?, sino que tiene que tener base, ¿verdad? Dice Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para preservarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor,
A Él sea la gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo y ahora, por los siglos de los siglos. Amén. Mire cómo termina el apóstol Judas hablándonos de la majestuosidad de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que estar conscientes que los últimos tiempos o los tiempos que vivimos son difíciles, porque definitivamente ya estamos en los últimos tiempos. Pero acordémonos que la apostasía de alguna manera se va a manifestar, pero hay un proceso. ¿Cómo, ya resumiendo todo, cómo se inicia ese proceso? Prestando atención, dice, a enseñanzas, a consejos, prestando atención, y ya después nos lleva a caminar con pecadores, incluso a sentarnos con personas que de alguna manera van a detractar el Evangelio, burladores de Dios, hermano, que nosotros no podemos